La educación a distancia representa un reto para estudiantes y maestros en los diferentes niveles educativos y aunque México no ha obtenido los mejores resultados en las evaluaciones de la OCDE, existen casos de éxito como el de 3 estudiantes de la UNAM que obtuvieron excelentes resultados en la competencia internacional de matemáticas. ¿Cómo lograron prepararse para esta competencia a través de la educación a distancia y qué obstáculos sortearon? Acompáñanos a conversar con uno de ellos, con José Ramón Tuirán, ganador de la medalla de oro, y con su maestro profesor de la UNAM, Luis Eduardo García Hernández. En el análisis, como siempre, el doctor Guillermo del Hoyo. Bienvenido, José Ramón Tuirán, alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ganador de la medalla de oro. Y bueno, quiero preguntarte, porque tú ya ganaste en el 2017 bronce y en el 2018 plata. ¿Qué tan difícil fue prepararse para esta edición y sobre todo en estos tiempos con esta educación en línea, a distancia? ¿Cómo fue tu preparación? Bueno, la preparación es ya de años, ¿no? O sea, yo llegué a concursar desde secundaria en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel secundaria, luego ya en la preparatoria. Estoy concursando nacional e internacionalmente varias veces, ya es como una formación que he ido agarrando ahora sí que durante mucho tiempo. Y pues creo que la distancia ahora no fue ningún impedimento porque realmente siempre, o sea, lo que uno forma esto es pues, ser autodidacta, ¿no? Que uno mismo vaya aprendiendo por su propia cuenta, de su propia forma. En fin, en esta ocasión, bueno, en ocasiones pasadas hubo 10 preguntas, más tiempo. Ahora hubo 8, digamos, problemas, como se dice en la escuela, problemas matemáticos, y menos tiempo. ¿Cómo viviste esta experiencia? Sí, bueno, este año yo creo que decidieron hacer menos problemas justo pues por la dificultad que implica organizar todo un concurso a distancia, ¿no? Entonces decidieron reducirlo por 2 problemas, pero lo difícil de eso es básicamente que uno pierde gradualidad a la hora de hacer el examen, la dificultad del examen, ¿no? Porque hay problemas donde brinca la dificultad de forma más brusca cuando uno tiene 5 problemas, pero si bien redujeron el número de problemas, también redujeron el número de tiempo. Entonces, como todo fue básicamente proporcional, pues creo que no hubo mucha diferencia, solo que este año fue un poco más difícil el examen, pero fuera de eso creo que realmente no fue bastante la diferencia. Bien. Justo Oye, por la... muchos alumnos, ¿no? 546. ¿Sabes tú, tienes en ese momento conciencia de que estás compitiendo con más de 500 alumnos? Sí, de hecho, este examen creo que esta edición fue la de más concursantes en la historia, justo porque como fue en línea, hubo mayor posibilidad de que personas participaran, ¿no? ¿Qué le dirías tú que eres un ganador y nada más y nada menos que de la medalla de oro en esta disciplina que a todos los chicos les da miedo, desde la primaria hasta la universidad, el coco, muchos dicen son las matemáticas? ¿Qué les dirías por último en estas dos pues, sugerencias a los estudiantes y a los papás? Primero sobre el miedo a las matemáticas y luego en estos tiempos de educación en línea, ¿qué les sugerirías? Sí, pues el miedo a las materias por lo regular es porque es el miedo a no entender, ¿no? Es el miedo a fracasar, es el miedo a pues, estar en un lugar que uno no conoce, pero la gran mayoría de lo que uno ve en educación, por ejemplo, en la prepa, en la primaria, en la secundaria, pues no es realmente matemáticas, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy visto, por ejemplo, el tema de Pitágoras. Por lo regular a uno se le enseña a usarlo, a aplicarlo, pero pues eso no es matemáticas. Realmente lo que uno tiene que hacer, o la esencia de la matemática es saber por qué el teorema es verdad, ¿no? Y en la escuela a uno se le enseña a aplicarlo cuando realmente no es lo importante. Lo verdaderamente importante, la esencia de lo que realmente uno hace, es entender las cosas de por qué funcionan. Entonces, muchos alumnos se sienten intimidados o se sienten mal porque no entienden, pero lo que realmente no entienden es el método, la forma de aplicarlo, eso es lo que los harta. Y pues con toda la validez del mundo, porque
pues eso no es matemáticas, ¿no? Muy bien. Pues te agradecemos mucho, José Ramón Tudela, que hayas conversado con el público y te pedimos que hagas extensivas las felicitaciones a tus compañeros. Bienvenido, Lalo. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es algo que nos decía precisamente José Ramón, en el sentido de que no es importante, por ejemplo, que te aprendes el teorema de Pitágoras, sino que lo entiendas. Te pregunto esto en función a los miedos que le da a la gente en general el tema de las matemáticas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, efectivamente, como que una de las cosas importantes dentro de las matemáticas y, bueno, el ámbito de competencias es tal vez no memorizar y mecanizar procesos, sino tener entendimiento más profundo de qué es lo que está sucediendo en las cosas. Poder entender qué está pasando analíticamente y resolver los problemas, aunque tal vez no sepas como el teorema o el resultado, ¿no? Que más bien puedas hacer este desglose analítico de las cosas. Bien, qué importante que lo diga el hoy maestro, así suponemos que pasó contigo. Nos habla también José Ramón del tema de ser autodidacta en el caso de las matemáticas. ¿Coincides con esto? Porque desde luego la función del maestro es importante. Sí, bueno, en cierto momento ya la preparación en la disciplina de matemáticas depende muy fuertemente de tu habilidad para aprender por ti mismo y trabajar por ti mismo, ¿no? Realmente en niveles académicos más altos, pues el trabajo de investigación recae muchísimo en la disciplina que tú tienes y en el trabajo que tú haces como persona, aunque haya colaboraciones y ayudas dentro del ámbito. Realmente lo más importante es el trabajo que tú haces día a día de forma personal. Lalo, en este tiempo que estamos viviendo, la educación a distancia, ¿cuáles son los retos, cuáles son las ventajas? Y bueno, también si es lo mismo para enseñar a un chico de educación básica que a una persona un joven de la universidad. Te lo pregunto como profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y bueno, como uno de los, digamos, uno de los dirigentes centrales, de los tutores centrales de estos chicos ganadores en Londres. Sí, bueno, hay bastantes retos más que ventajas en un principio. Ahorita, por ejemplo, para este estilo de competencias tuvimos que lidiar con una situación de saber cómo íbamos a aplicar los exámenes. Incluso hubo mucha incertidumbre de qué iba a suceder con esta competencia, porque normalmente es presencial. Pero bueno, al final decidieron hacerlo virtual y tuvimos que lidiar con otros tipos de desafíos, como empatar horarios a nivel mundial, porque había que trabajar con personas de otros lados. Pero bueno, existieron bastantes retos. Afortunadamente ya hay suficientes herramientas para estar trabajando. Y en particular con los chicos universitarios, creo que hay ciertas ventajas de que puedes apoyarte de su habilidad en utilizar recursos electrónicos, ¿no? Entonces, ellos ya están muy familiarizados con este estilo de herramientas de repente, o pueden aprenderlas muy rápido, y eso ayuda a que la educación sea un poquito más fácil a estos niveles, ¿no? Además de que ya casi siempre vienen con una educación bastante más estructurada y tienen disciplina y pues como más en mente el trabajo personal, ¿no? A nivel básico yo creo que hay situaciones más complicadas que a veces pues tal vez los niños necesitas educarlos bien para que sepan desarrollar estas habilidades de disciplina, de trabajo y también que utilicen buenas herramientas. Pero también ahí entra el cuestionante de que los profesores deben de saber también proyectar muy bien sus cursos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay diferencias muy grandes en el sentido de que también los contenidos son muy diferentes y tienen que trabajar con realidades diferentes, ¿no? A los padres en cada uno de los hogares, yo les digo que realmente creo que necesitan, en primera instancia, tratar de desarrollar en los hijos este estilo de habilidades de disciplina y de ser autodidacta. Entonces, pues sí, como que buscar hacer que sus hijos pues tengan horarios fijos para estar trabajando, que entiendan que no están de vacaciones, sino que realmente hay trabajo que se tiene que estar haciendo en ciertos horarios y con actividades pues establecidas, ¿no? Con cierto itinerario. Y también
es muy importante que que los padres les exijan a los profesores en primera instancia y en segunda instancia a las autoridades académicas que haya buenas proyecciones y planeaciones de los cursos, ¿no? Entonces, como padres y como sociedad debemos de exigir la buena preparación y la buena educación que deben de recibir las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, Muy bien. también estar en ese sentido. Pues te agradecemos mucho, maestro Luis Eduardo García Hernández. Enhorabuena de verdad por estos éxitos con tus alumnos y desde luego que es un éxito también de ustedes, de los maestros. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Estela. Hasta luego. Bueno, vamos a este primer análisis con el doctor Guillermo Beloya. En el país, las matemáticas ocupan un lugar destacado en los planes y programas de estudio. A través de ellas se pretende el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten la adquisición del conocimiento de la disciplina y desarrollen el interés y gusto por las mismas. Por ello, es de celebrarse y darle consistencia a las historias aisladas de éxito como la de brillantes estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en momentos que se necesita una luz en el México que está en el penúltimo lugar de la OCDE en competencias de ciencias y matemáticas, solo por arriba de Colombia. Urge decidirnos a cambiar con ejemplos como lo de estos alumnos. Qué aprendizaje y bueno, la educación a distancia todo un tema. Por supuesto, pero además nunca hay que restarle méritos a algo que verdaderamente hay que relucir. Pero bueno, yendo al punto que tú has tocado, la educación a distancia yo creo que sí, sin duda llegó para quedarse, ya sea en una modalidad mixta, ya sea en una modalidad absoluta. Las grandes universidades, incluso recientemente la Universidad de Harvard ha anunciado que sus grandes programas tendrán casi un 80% de composición de educación a distancia. Imagínate. En esta situación, ¿qué tanto compromiso, qué tanto se puede hacer en ese binomio de estudiante-maestro, pero también con el involucramiento de los padres de familia? Es todo un tema que era un escenario inédito para todos. Sí, y que además, bueno, lo acaba de decir el maestro, tú ya nos lo habías comentado en otra ocasión, la importancia no solamente de que los alumnos estén con esta disciplina de que habla el maestro, sino los profesores, métodos, contenidos, etcétera. Sin duda, y sobre todo en una cuestión complicada, que, bueno, parecería que no es complicada cuando lo han explicado como lo explicaron, pero sin embargo, debes de tener en cuenta que las matemáticas también llevan y conllevan un enorme grado de involucramiento en ese intercambio, en ese explicarse, en esa cuestión que a veces a distancia a mí me da la impresión que pudiese complicarse. Sin embargo, pues bueno, qué importante es un triunfo de este calado, de este tamaño, y con este esquema restrictivo, con esta cuestión de la pandemia, con este distanciamiento social, qué meritorio, qué plausible es que estos alumnos hayan tenido un logro como el que tuvieron. Ya lo creo, e insisto en matemáticas, porque de verdad mucha gente le tiene miedo. Toda la parte analítica que menciona es súper importante, aprender de memoria. Me llamaba mucho la atención lo que decía nuestro amigo el estudiante ganador del oro, que involucra el conocer y el saber, el poder plantear tu pensamiento en razón de un pensamiento lógico-matemático. Yo creo que esa es una cuestión en la cual los planes de estudio se deberían de revisar para desde un desarrollo temprano, desde un desarrollo verdaderamente en la educación básica, el poder tener esa idea de generar un pensamiento lógico que resuelva problemas dentro de la lógica de las matemáticas, pero aplicado a la vida real, aplicado a todas las ciencias, aplicado a la vida cotidiana de los mexicanos. Ese es un experimento que ha tenido muchos éxitos dentro de la educación europea, sobre todo, la aplicación del pensamiento lógico y cómo esto también nos ayudaría en los planes de estudio actuales. Pero doctor, ¿qué tal? ¿Se podrá a distancia, insisto, con esta dinámica que hay en el momento de la pandemia, desarrollar todo este pensamiento lógico? Se va a tener que poder. O sea, fuerza, pero tienen que hacerlo ¿quiénes? Es un momento propicio para repensar toda la educación en su conjunto, pero también los planes de estudio y adecuar los planes de estudio a los métodos didácticos que hoy tenemos. Es lo que hoy tenemos. La pandemia nos vino a afectar a todos, pero también es lo que es el entorno que nos ha tocado y de ello pues podemos hacer una fortaleza. A eso iba, mira, veamos este tuit que tenemos aquí, que justamente es de Vinculación UNAM, donde nos dice que los estudiantes de la UNAM compiten en línea y ganan el oro en esta contienda de la University College London, 100 países, 546 alumnos.
La educación pública y desde luego nuestra gran máxima UNAM. casa de estudios, segunda universidad en el mejor ranqueo latinoamericano, en el 103 mundial. Creo que refrenda este compromiso que tiene con la educación nacional, con la educación pública. Y bueno, pues no hay más que aplaudirle, que tomarla como ejemplo. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.